Hola, muy buenas tardes, días, noches. Mi nombre es César Antonio Sánchez Gómez y actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de las Tres Culturas. El día de hoy me encuentro aquí en este video con la intención de dar a conocer cuáles han sido las consecuencias del SARS-CoV-2 en los primeros años de pandemia y cuál ha sido su impacto en la sociedad y economía mexicana. Esto con la finalidad de dar una visión eh, respecto a cómo se encontraba el país antes de la pandemia y de ver cuánto ha cambiado realmente la situación pues debido a este tema, ¿no? Ok, entonces, durante el desarrollo de este video, como bien ya comentaba antes, se dará una visión respecto a cómo era México antes y cómo es ahora o cómo fue después de la pandemia y saber si realmente el SARS-CoV ha tenido un impacto real en la sociedad y economía mexicana, ¿no? Entonces, para saber esto, lo primero que tenemos que hacer es remontarnos unos años al pasado, ¿no? Principalmente por allá del 2019, 2018 aproximadamente, ¿no? Y pues bueno, verificar algunos puntos importantes, comenzando por la economía mexicana antes de la pandemia, la cual en ese entonces ya se pronosticaba que tendría una contracción respecto al 2019 y que pues bueno, obviamente por la pandemia esto se vio muchísimo más afectado, ¿no? Haciendo que la economía se contrayera aún más debido a todas las restricciones sanitarias y las consecuencias que estas trajeron, ¿no? Como el cierre de muchos negocios, la pausa de muchas empresas, el cierre de fronteras, eh, y pues bueno, que mucha gente prácticamente dejara de trabajar en ese entonces, ¿no? Eh, Prácticamente la economía se detuvo, lo cual hizo que esa contracción del 2019 se viera pues potenciada durante la pandemia, por lo que por este lado la economía sí se vio realmente afectada, ¿no? Respecto al tema de la salud pública, el país ya contaba con un sistema bastante ineficiente de salud y no contaba con la infraestructura suficiente para pues, una pandemia de tal magnitud. Por lo que este sistema, al verse desbordado, el gobierno tuvo que adaptar pues, ciertas medidas e incluso adaptar espacios para atender a los enfermos de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, pues por el tema de salud, sí se vio afectado, pero es verdad que México ya tenía un problema ahí con la infraestructura, ¿no? Y el sistema. Por otra parte, respecto al tema social, en México, antes de la pandemia, ya se estimaba que al menos un 50% de la población ya vivía en pobreza o en pobreza extrema y que además mucha de esta gente vivía en la informalidad, por lo que tampoco contaba con servicios como el seguro social o algún tipo de ayuda por parte del gobierno, ¿no? O de instituciones. Por ende, al llegar a la pandemia, esta parte de la población se vio muchísimo más afectada, eh, principalmente por las medidas, por las medidas de salud, ¿no? Que, que hacían que muchas de estas personas pues no pudieran acudir a su trabajo, eh, o que incluso acudiendo a su trabajo se pudieran contagiar, haciendo que pues muchas de estas personas perdieran su trabajo durante la temporada de pandemia, ¿no? Eh, Haciendo que pues se hicieran más pobres y tuvieran muchísimas más dificultades. Eh, Finalmente, en el tema de la educación, se estimaba que al menos un 40% de la población, eh, antes de la pandemia, no contaba con acceso a la salud, a la educación pública o a ningún servicio de Internet, o tan siquiera a una computadora o a un celular. Y que debido a esto, eh, tras la llegada de la pandemia, el gobierno al implementar el nuevo sistema de educación a distancia o educación en línea, como actualmente se le llama, gran parte de esta población pues se viera muy afectada, obligando a muchos a abandonar o pausar temporalmente sus estudios o incluso
pues dejarlos de manera pues temporal, permanente, perdón. ¿Ok? Y pues bueno, en conclusión, debido a pues todo lo anteriormente comentado, yo he podido llegar a la conclusión de que a pesar de que la pandemia sí tuvo un gran impacto en la sociedad y pues en la economía mexicana, y que en la economía mexicana, eh, y que además esta tendrá repercusiones en los años posteriores, la pandemia no fue realmente la culpable de todos estos problemas, ¿no? Ya que, pues como he comentado anteriormente, estos problemas ya existían. La pandemia lo único que ocasionó durante todos estos años fue dejar, por así decirlo, al descubierto todos estos problemas, haciendo que mucha gente volteara a verlos realmente y que pues se dieran cuenta, ¿no? De cómo estaba la situación del país. Eh, Haciendo que pues no reflexionáramos, por así decirlo, dejándonos con la tarea de mejorar ciertos aspectos, tales como los servicios de salud, los programas sociales, la educación, la inversión en empresas, microempresas, en empresas privadas, ¿no? Eh, y muchísimos otros puntos pues importantes del país. Sin nada más que decir, eso sería todo de mi parte y gracias por su atención.